Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Descargo de responsabilidad. Los personajes presentados no me pertenecen. Créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, y suscríbete para no perderte las notificaciones. Kintsugi capítulo 23. Estaba oscuro para Hefesto, con la piel húmeda por la lluvia y el tronco en el que estaba sentado. Los árboles se mecían sobre él, susurrando con un ruido que no le llegaba del todo. El zumbido inquietante apenas distraía sus pensamientos de su objetivo. A través de la arboleda, si entrecerraba los ojos, Hefesto podía ver a su presa, el dragón. Era apenas una pequeña figura en la distancia, una ondulación ondulada de escamas negras asediada por constantes relámpagos, rodeada por los riscos del pico que ahora albergaba. Las nubes negras se teñían de azul con los relámpagos azules que impactaban la cima de la montaña. No era natural cómo caía, enroscándose alrededor del lagarto dormido. Había oído que se alimentaba de la energía de Zeus, pero no creía que fuera tan pasivo. Hefesto observó las nubes un instante, considerando sus opciones. Se frotó la mandíbula con los dedos, observando cómo la divinidad de Zeus se concentraba en la tormenta. Siempre había asumido que la divinidad se disipaba rápidamente, debilitándose rápidamente sin rumbo. Una suposición resultó falsa al notar el temblor en su pecho por el trueno que azotaba el bosque. Lo estaba reuniendo, con una fuerza propia lo suficientemente grande como para atraer aún más poder. Un círculo vicioso. Que estaba llegando a su fin. Aunque aparentemente pasivo, el dragón había llamado la atención con la destrucción que había causado en otras islas y una aldea humana. Era un ser rabioso, ebrio del poder del que se había atiborrado. Afortunadamente, había encontrado el camino a una isla deshabitada para descansar, dándoles tiempo a Artemisa y Hefesto para llevar a cabo sus planes. Más bien, eso es lo que uno podría pensar. Mientras Artemisa estaba ocupada explorando el resto de la isla, Hefesto estaba concentrado en asuntos más importantes. ¿Podría? No. La desviación es excesiva. La lluvia tenue se convirtió en un torrente, con gotas de agua que finalmente escapaban del abrazo de las hojas sobre él. Cada gota que tocaba su piel crepitaba formando una neblina. El vapor se enroscaba alrededor de sus hombros, contrarrestado por las llamas que salían de su boca. Frunció el ceño y exhaló un aliento áspero mientras otro plan se volvía inviable. Una combinación, quizás. Erosión. Usada junto con rompedor de reglas y el bastón de Medea Lily. La lluvia arreció, azotando a Hefesto con un grito. Era tan implacable como sus propios pensamientos, un zumbido constante, tanto interno como externo. Una parte lógica de él lo consideró un poco ridículo. Ni siquiera sabía su nombre, y sin embargo, desde que la vio, fue como si ella redefiniera todo lo que conocía. Su dolor, su vida, su futuro. Necesitaba resolverlo. Necesitaba salvarla. El fuego ardía incluso en aquella atmósfera deprimente. La frustración por no tener un plan perfecto le apretaba el corazón. La niebla le rodeaba el cuello y la barbilla, y sus ojos penetraban la condensación. Hay demasiado. Necesito asegurarme de que no haya margen de error. Invocar a otros dioses podría funcionar, eludiendo las restricciones de otros. Pero, ¿qué pasa con las brechas intermedias? Que tengan un dominio no significa que sean hábiles. No era de los que dejaban ver sus frustraciones, pero por muy concentrado que estuviera, las soluciones que encontraba siempre eran defectuosas. Manipular el alma era posible, incluso fácil. Separación. Fragmentación. Reemplazo. Ruptura. Todo esto es posible. Lo que necesito es unidad. La naturaleza del alma aquí difería ligeramente del conocimiento de Emilia. El propio Hefesto era una amalgama, un eco de un mundo ajeno a este. La composición de su alma también era distinta. Era la fuente de su mayor fortaleza. Y su mayor limitación. En un mundo perfecto, simplemente emplearía el noble fantasma o el código místico adecuado para el trabajo. Así de diverso era el arsenal de Emilia. En su infinita extensión se encontraba una respuesta para cada situación imaginable. Esta base de conocimiento se perfeccionaría gracias a las increíbles experiencias de Emilia, tanto en la vida como contraguardián.
Puede que Emilia no fuera un prodigio estándar, ni siquiera el más fuerte de la lista de sirvientes, pero su diversidad de armas le permitía ser capaz de todo. Sin importar el enemigo, Emilia siempre era una amenaza. Conocía las leyes y el funcionamiento de su mundo como la palma de su mano, y conocía a la perfección la mayoría de las armas importantes que tenía a su disposición. Pero no buscaba una respuesta. Quería una solución. Una que aportara la certeza que el armamento de Emilia simplemente no podía proporcionar. El aire vibró levemente mientras conjuraba erosión. Era una hermosa daga, de oro puro y filo quebradizo. Un código místico creado por la propia Morgan Le Fay. Su propósito original era asistir a Morgan en su hechicería, aunque con el tiempo se convirtió en la piedra angular de la supuesta resurrección de Arturia, una que nunca se materializó. Una parte de él lo encontró gracioso. La rompedora de reglas y erosión eran similares, ambas con un diseño que las hacía imprácticas como armas normales. Aún más gracioso era que ambas eran herramientas perfectas con la misma limitación. El usuario pasó el dedo por el borde, contemplando el reflejo de su rostro en su brillo, un reflejo reluciente que oscilaba con el agua que se escurría por su filo. Una daga que podría haber resucitado al rey Arturo. Un arma capaz de cercenar la mente, el cuerpo y el alma. Tenía plena confianza en que los recuerdos almacenados en su interior le otorgarían las habilidades necesarias para extraer el alma y devolverla al cuerpo de su hija. La idea de que Thanatos se ofendiera con el proceso le importaba poco. Sería tan fácil. Un pequeño corte. Y el problema podría resolverse. Ya lo había intentado antes. Había usado erosión en un animal con el que experimentó, para otorgarle paz incluso durante su experimentación. Podía almacenar el alma de su hija en su cuerpo, así que la disipación no era un problema. Aún así, sus manos temblaban. ¿Qué pasaría si no pudiera hacerlo? ¿Qué pasaría si tejer de nuevo el alma dentro del cuerpo solo destruyera un delicado equilibrio? ¿Qué pasaría si en el momento en que su alma fuera cortada, ella fuera destinada al inframundo? Y sí. Y sí. Y sí. Todo provenía de un solo hecho. La espada cortó. No tejió. No le otorgó místicamente la comprensión de alinear un alma y cimentar su conexión con el cuerpo. En el mundo de Emilia, un alma desquiciada era simplemente un concepto inexistente. El alma podía ser destrozada, fragmentada e incluso destruida. Podía ser colocada en otros recipientes y con la tercera magia, manipulada por completo para satisfacer una necesidad específica, o incluso resucitada por completo. Pero un alma mal ligada al cuerpo, eso simplemente no existía. O estaba mal y no se arraigó, o era correcta y fluía a la perfección. Hubo otros casos, pero cada uno tenía sus propios problemas. El cuerpo se descomponía y el alma se desintegraba con el tiempo. En ese caso, el remedio sería peor que la enfermedad. No había término medio. ¿Qué más no sabía? Ir a ciegas era estúpido e imprudente, y la vida de su hija importaba más que eso. El tocón sobre el que Hefesto estaba sentado estaba carbonizado por el calor que desprendía. Sus frustraciones casi desbordaban hasta el punto de que el entorno ardería. Sabía todo lo que Emilia sabía. Para Emilia, el alma estaba completamente separada del cuerpo, y portaba los genes del alma. Con ella, el cuerpo refleja el alma. Sin embargo, el alma de su hija estaba desalineada. En todo caso, su cuerpo debería estar deformado y retorcido. Como yo, pensó sombríamente. Aún así, ella era perfecta. Ella era diferente. Todas las soluciones fracasaron ante ese hecho. Respiró hondo y se concentró. Pensamientos oscuros como este no le ayudaban. En cambio, se concentró en lo que sí sabía. El alma de su hija. Nació, eso lo sabía. En el mundo de Emilia, el alma era un concepto anterior al cuerpo. Pero aquí se formó después, o incluso al mismo tiempo, del nacimiento de su hija, por lo que podía inferir. Esa diferencia por sí sola podría inducir variables que podrían tener efectos irreversibles. Pensó en innumerables combinaciones para contrarrestar las restricciones de sus diversos fantasmas nobles. La erosión se cortó, y la conexión del alma fue un ritual aparte en la historia de la espada. Solo un idiota intentaría magia con solo una secuencia rúnica y esperanza. Al principio, el noble fantasma de Lili Medea prometía mucho. Pero, por desgracia, las historias sobre los nobles fantasmas no eran como la alquimia. No se podía forzar un resultado.
Con el bastón de Lily Medea, solo podía curar heridas causadas por hechicería. Cortar el alma de su hija lo curaría, pero era más probable que simplemente se encontrara en la misma situación que intentaba solucionar. El riesgo no vale la pena, pensó. Su hija no era una pieza experimental que él sometiera a ensayo y error. El hecho de tener nobles fantasmas capaces de hacer una cosa u otra no servía de mucho sin una hipótesis de trabajo que pudiera comprobar. Nunca en su vida pensó Hefesto que podría empatizar con algunos de los villanos de la historia de Emilia. Qué extrañas podían ser las cosas. Aún así, aunque fuera improbable, nunca dejó de considerar otras opciones. Los noble fantasmas y los códigos místicos eran restrictivos en sus usos, herramientas altamente especializadas que requerían un inmenso conocimiento para hacer pleno uso de ellas y técnicas que simplemente no podía usar. Su naturaleza divina garantizaba que cualquier método para obtener resultados mediante la fuerza bruta utilizando su propio poder destruiría la misma herramienta que estaba usando, desbaratando el misterio. Sin embargo, había reflexionado sobre la idea de que su solución residía en lo divino. Había considerado a Apolo. Incluso había considerado a Zeus. Eran inmensamente poderosos. Zeus, con su poder puro, podía, en teoría, lograr algo similar a la alquimia. Con la idea de que si se dirigía y concentraba suficiente poder, se cumpliría el deseo. Apolo fue construido, literalmente, para esto. El problema era Pan. Hacía tiempo que había aniquilado a ese idiota y repugnante sátiro. Incluso ahora, esperaba que esa basura llorona volviera a aparecer, solo para que sus armas lo hundieran de nuevo. Fueron sus acciones las que consolidaron la decisión de Hefesto de no involucrar a otros dioses. Podía pedir todos los favores que quisiera, pero la forma en que dichos favores podían interpretarse o postergarse simplemente significaba que la ayuda divina era limitada, si no directamente inaccesible. Peor aún era la idea de que su deseo de ayuda se distorsionara hasta convertirse en algo que ni siquiera quería comprender. Las desgarradoras historias de padres que habían perdido a los mismos hijos que intentaban salvar detuvieron su acción en ese sentido. También estaba Hécate. Adoraba su compañía, de verdad. Pero sabía quién era, la clase de mujer que era. Había llegado a ella no por desesperación, sino por fríos cálculos. Sabía que Hécate no dañaría a su hijo, y también sabía que ella lo quería, al igual que ella sabía que él la quería a ella. Su relación era positiva, sin duda, pero ella, en última instancia, era una titán. Ella era el punto de referencia que usaba para medir hasta dónde podía llegar la ayuda divina. Ella tenía una solución lista y disponible, prueba de su conocimiento. Sin embargo, la naturaleza de la solución lo hizo reflexionar. ¿Por qué el ritual? ¿Por qué esforzarse tanto para ofrecer esta solución, en lugar de métodos más simples? La única conclusión a la que pudo llegar fue que las soluciones fáciles que consideraba y teorizaba simplemente no eran viables. La ley divina hacía ciertas vías completamente imposibles. Su reacción solo consolidó su determinación de no involucrar a los demás. Era cierto que podían manipularlo para sus propios intereses, pero también era por la preocupación de no poder ayudar. Pan aceptó e incluso se benefició del trato con Uis, solo para incumplir su parte sin mayores problemas. Esperar a Artemisa era como si le hubieran quitado años de vida, con sus pensamientos dando vueltas en el mismo círculo. Solución, viabilidad, despido. Una y otra vez. Sin embargo, también había pensamientos más agradables. Ideas del futuro. Lo que haría. El tipo de padre que esperaba ser para su hija. Porque cada recordatorio irregular de lo que estaba en juego era un calor reconfortante que lo inundaba. El recuerdo de esa manita alrededor de su dedo. Era algo que jamás había sentido. Encendió en él una llama que ninguna espada había inspirado jamás. El sueño de Shiro era lo más cercano que había sentido a algo así, e incluso eso era insignificante en comparación. Si esto era amor, entonces le debía una disculpa a Afrodita. Porque el dicho era cierto. No había fuerza más fuerte. Un fuego brotaba de su boca mientras tomaba lentamente una decisión. Los engranajes de su mundo resonaban al desprenderse el óxido, y el tono naranja, antes naranja, comenzaba a oscurecerse. Sus ojos brillaban no con luz, sino con determinación. Había tenido una hija. Era hermosa, llenando rincones de su corazón que ni siquiera sabía que existían. Los recuerdos de Tetis y Hera solo consolidaron la idea de qué clase de padre sería. Sin embargo, no eran los únicos dioses en los que pensaba.
Se miró las manos, reflexionando sobre todo lo que conocía. Pensó en Némesis. Pensó en Circe. Pero, más importante aún, pensó en Zeus. Poseidón. Aquellos cuyas historias estaban sumidas en el anhelo por el sexo opuesto. Las grietas de su piel casi estallaron con una rabia que casi lo asustó, un odio vengativo y rencoroso que se formó en lo más profundo de su ser. La idea de que ella sufriría por las decisiones de esos dioses egoístas. Grieta. Sobre su espalda y hombros, llamaradas comenzaron a gritar con un siseo silencioso. La lluvia se evaporó a su alrededor, la hierba empezó a crujir por el intenso calor. Debería haberse encendido de inmediato, de no ser por su propio poder, impidiendo que su entorno explotara en llamas. No necesitaba pensarlo. Los mataría a todos si llegara el caso. Por lo que había oído, Zeus aún no había participado en los aspectos más oscuros de sus mitos. Una parte de él albergaba la esperanza de que así fuera. Si Hefesto lo adivinara, la falta de control sobre su familia facilitaba una necesidad insaciable de controlarlo todo, le gustara o no. Quizás ese Zeus aún nacería algún día. Pero incluso si este Zeus fuera amable y tierno como un oso, Hefesto aún le pondría una espada en la garganta. Necesitaba ser más fuerte. Necesitaba ser tan abrumador que personajes como Némesis e incluso Zeus se resistieran a la idea de invadir su territorio en cualquier situación. Simplemente cazarlos y matarlos una y otra vez solo lo dejaba a merced de sus represalias. Pan había sido un feliz accidente, uno que fácilmente podría haber desembocado en algo mucho peor. Cazar a Némesis era casi imposible con el inframundo prácticamente cerrado para él desde que Hades le prohibió a Hefesto el acceso a sus tierras. Empezar una pelea solo lo dejaría expuesto. Pero simplemente vivir su vida y esperar lo mejor era una estupidez. Artemisa tenía razón. La única verdad en este mundo era el poder. Las palabras de Palas resonaron en su mente. Y tomó su decisión final. Estigia, pensó. Hefesto, ¿estás bien? Te quedaste en silencio. Yo. Conéctame con Pallas. Hefesto. Lo necesitaré en unos días. Estoy llamando a mi favor. Ella no dijo nada, pero él sintió su afirmación. Conocía a Hefesto desde hacía varios años. Él no tenía ninguna intención de pedirle favores a Palas. El hecho de que él fuera la hizo sonreír. Hefesto se preguntó cuándo dejó de desarrollarse. ¿Fue después de enterarse de las restricciones de Hécate? ¿Cuándo tomaba sus lentas lecciones con Casandra? Quizás era la paz que le proporcionaba. La tranquilidad de su hogar. La confianza que le brindaba el increíble poder de Emilia. Aún asombraba al dios la profundidad y versatilidad de las habilidades del contraguardián. Le hizo preguntarse cuán poderoso se suponía que era al ser invocado por Alaya. Emilia era su perro de caza favorito, su última adquisición y paradójicamente, su ejecutor más usado. Había una razón para ello. Uno que estaba dispuesto a emular. Los engranajes internos crujieron con un poder dorado, girando a la perfección en el aire de su esfera de realidad. Quizás una parte de él temía la atención que podría atraer el desarrollo de su fuerza. Quizás le resultaba más fácil simplemente vivir con su comunidad en la isla. Incluso disfrutarla. De todos modos, importaba poco. Lo que importaba ahora era la fuerza. Necesitaba ser tan abrumadoramente poderoso que Némesis y cualquier enemigo que aún estuviera oculto se resistirían a la simple mención de su nombre. Tenía que aplastar las partes oscuras de sí mismo que pensaban en ocultar a su hija toda su vida. Simplemente mantenerla cerca de él. Era más fácil para él. Pero también probablemente la destruiría. La libertad era un derecho de toda vida consciente. ¿Y si tenía que matar a dioses para asegurar la suya? Entonces que así sea. Respiró temblorosamente, y sus llamas se calmaron al acallar sus pensamientos. Los árboles se movieron al ver a Artemisa emerger del follaje. Solo había tenido el privilegio de cazar con Hefesto una vez. Él había sido digno, según los estándares divinos. El recuerdo de su núcleo aún la estremecía un poco. Pues una imagen así no desaparece una vez vista. Al mirarlo, vio una espada oxidada en lugar de su núcleo. Una espada cuyo óxido se desprendía lentamente. Sus ojos ahora tenían un peso, un propósito. Asintió hacia ella. ¿Qué hemos encontrado? Está anidando en los picos. Aún no sabe que estamos aquí. Pero con toda esta lluvia, no será así por mucho tiempo. Ya lo enfrentaste una vez.
¿Qué puedes contarme al respecto? Artemisa no era fácil de vencer. Era tan fuerte como cualquier otra. La idea de que este dragón pudiera sobrevivir a un encuentro y escapar era, para empezar, inusual. Es una aberración, admitió Artemis. Ya me había topado con otros de su especie. Suelen viajar en bandadas o en truenos, como los llamo yo. Este vuela solo. Hefesto se frotó la barbilla, pasando junto a ella hacia la línea de árboles. Había un pequeño hueco en el follaje que dejaba ver la cima de una montaña. Sus ojos vieron más allá de la distancia, captando la silueta aproximada de un dragón escamoso que yacía plácidamente en las crestas de la montaña. Entrecerró los ojos. Era pequeño, comparado con lo que creía tener delante. Los recuerdos de Fafnir y Albión le inspiraban imágenes de una bestia mucho más imponente. El tamaño importaba poco comparado con la fuerza de un ser, siendo él mismo un ejemplo clave. Aún así, tenía que preguntar. ¿Es esta la bestia que se te escapó? Ella sonrió. Parece débil, ¿verdad? Era astuto y pudo usar el poder divino que extrajo de mi padre con una facilidad asombrosa. La mayoría de los de su especie simplemente se alimentan para crecer y fortalecerse con el tiempo. Este era diferente. Parecía un dragón occidental cualquiera que Emilia solía cazar. Sin embargo, no se parecía en nada a los dragones puros o verdaderos. Bestias legendarias que eran máquinas andantes de destrucción pura. Creó un arco, cargando una flecha bastante singular. A primera vista, era una cosa demente. Una lámina de metal retorcida. Aunque podía volar, incluso bastante bien, el diseño era completamente inhumano de reproducir. Sin embargo, no era un noble fantasma. Era, en cambio, un simple código místico. En los salones de Chaldea, se había creado una práctica que consistía en crear tarjetas de mando. Un método único para grabar efectos especiales en las armas y herramientas de otros héroes. Bueno. Esa era la idea. Desafortunadamente, nunca se mantuvo en combate real por diversas razones. Se habían convertido en simples añadidos, incapaces de soportar la tensión del combate. Una pena. Sin embargo, incluso los inventos más inusuales tienen su momento de gloria, como fue el caso de Emilia. En Chaldea, con estas cartas, Emilia pudo diversificar aún más su arsenal, creando munición específica de bajo coste y además, letal. Apretó la espalda al retirar la flecha y miró a Artemisa. Ambos asintieron. Chirrió al atravesar el viento, y su inspirado diseño giró al volar en línea recta, aumentando aún más su potencia de impacto. BZZZT. Hefesto parpadeó al ser destrozado sin que la criatura lo notara. Chocó con la energía que producía, desintegrándose al contacto. ¿Ves el problema?, murmuró Artemisa. Invocó una daga blanca. Era pequeña, pero su poder eclipsó la flecha anterior. El noble fantasma incitó a Artemisa, pero descubrió que ya no le importaba. La preocupación de ocultar su arsenal estaba lejos de su mente. Así que se adelantó y creó una nueva arma, un noble fantasma. No era ni de lejos el más potente, pero en el rango C, su poder eclipsaba sus flechas básicas. Era una simple daga, el segundo noble fantasma de Dobrin Nikitich, el matadragones ruso. La daga se llamaba Berza Damask. Evitó la necesidad básica de retorcerla con cuidado, usando su divinidad para forzar el resultado deseado. La empuñadura de la daga se fundió con la hoja, y el arma corta se alargó de forma antinatural al expandirse el metal, retorciéndose hasta convertirse en una punta feroz. Presentía que se rompería tras su uso, pero eso no importaba en este caso. Artemisa la contempló, y sus sentidos comprendieron al instante la importancia del arma. Podía sentir la repulsión absoluta que emanaba de ella hacia los dragones. Era cáustica, como odio puro destilado en forma de espada. Se preguntó por qué se había molestado en convertirla en una flecha después de crear la espada, pero se lo guardó para sí. Disparó de nuevo. BZZZZT. El proceso fue más largo, lo que permitió a Hefesto estudiar el fenómeno. La electricidad que emanaba del cuerpo dormido del dragón lo destrozó, desmantelando la magia que lo componía. Estuvo tentado de recrear a Balmung. Pero esa arma era, en realidad, una bomba nuclear. Necesitaba la sangre del dragón, no sus cenizas. ¿Una barrera antimagia?, reflexionó. Artemisa ya estaba cargando sus flechas divinas, girándose hacia él mientras disparaba. Fue un disparo magnífico. BZZZT. No es que importara. ¿Sabes lo que está haciendo?
Preguntó. Algo así. Entiendo por qué tus flechas no le hicieron ningún bien a esta bestia. El rayo de Zeus. Desestabiliza las construcciones. Una pequeña molestia, pero que al final se puede evitar fácilmente. ¿De verdad? Preguntó Artemisa, con el brazo derecho envuelto en un sudario rojo. La tela brillaba con un etéreo resplandor plateado. Miró su arco y luego al dragón. Has fabricado armas de acero celestial, Hefesto. ¿Sabes fabricar flechas? Solo pareció insultado ante la acusación de que no podía hacerlo. Su ceño se curvó con esa inconfundible suficiencia. Solo estaba comprobando, murmuró. Sus ojos brillaron al percibir la energía que rodeaba a este supuesto dragón. No estaba contenida en absoluto. Se enroscaba alrededor del dragón, moviéndose erráticamente. Girándose y retorciéndose a tal velocidad que ni siquiera sus ojos podían seguirla. Era pura energía. Su munición, a pesar de la habilidad con la que estaba hecha, era, en definitiva, una construcción mágica. Uno que se desestabilizaba al contacto. Un dragón seguía siendo un dragón, al parecer. Aunque este fuera una imitación insignificante de lo que conocía. Apretó las manos contra la tierra bajo él, usando refuerzos y alteraciones para aumentar la materia. Esta brilló roja al retorcerse y alargarse hasta convertirse en una gran flecha grave. Su energía divina se filtró en su flecha recién construida. Comparada con las flechas que solía usar, era escasa. Sin embargo, al retirar la flecha y soltarla, no se rompió. Perforó las escamas, aunque levemente, provocando que el dragón se alejara rugiendo. Divinidad contra divinidad. Artemisa miró su arco, sonriendo con sorna al notar algo. Vamos. Se cruzaron leguas en instantes. Sus firmas divinas no estaban ocultas. En todo caso, las usaron para atraer la atención del dragón. Era un animal esbelto, fácilmente del tamaño de una casa pequeña. Sus escamas estaban carbonizadas por los rayos, y chispas de energía danzaban a lo largo de sus escamas prístinas. Hefesto se estrelló contra la base de la montaña, usando toda su fuerza explosiva para atravesar la piedra y lanzarse hacia arriba. Entrecerró los ojos al notar la herida, que hacía tiempo que había sanado. Sintió un hormigueo en la piel por la oleada de energía que rodeaba al dragón. Los cielos retumbaban con el eco de un trueno. Estaba empapado, la lluvia caía con tanta fuerza que le impedía ver. Las nubes se filtraban de las fauces del dragón a medida que se acercaba, ocultándose por completo. Chilló cuando varias flechas atravesaron las nubes. Rastrear era inútil allí. No. Inútil. Simplemente ineficiente. El dragón gritó de sorpresa cuando el dios se lanzó de lleno a su cuello. Los brazos de Hefesto eran tan grandes que casi le agarraban la garganta. Crujido. El dragón sin nombre jadeó lastimeramente. Sin embargo, incluso con una herida que mataría a una bestia normal, solo le siguió un rayo. El sistema nervioso de Hefesto actuó por sí solo, recuperándose de la descarga eléctrica mientras el dragón estallaba con la fuerza de una tormenta. Estaba tembloroso, sus alas apenas lo sostenían en el aire. Solo el instinto lo impulsaba, mientras torrentes de nubes atronadoras brotaban de sus fauces. Sus ojos siniestros se entrecerraron, volviéndose hacia Hefesto, que caía. Casi pareció sonreír con sorna mientras se disponía a lanzarse en picado y golpearlo. Graznar. Llamas brotaron de las nubes, disipándose con facilidad mientras un enorme fénix volaba sobre ellas. El dragón se detuvo, retorciéndose mientras sus sentidos se descontrolaban. Nada tenía sentido. La oleada de poder de Ifrit había surgido de la nada. Si no lo haces, déjalo intacto. El dragón solo retrocedió un instante, antes de que unas garras azules y abrasadoras le atravesaran el cráneo. Con un golpe sordo, Hefesto aterrizó en la montaña, con Artemisa sonriendo con sorna a su lado. Tenía unas cuantas plumas de fénix en las manos, y su mirada casi no podía apartarlas. El sudario que colgaba de su brazo ya no estaba. Un buen plan para distraer al dragón. Si hubiera sentido a Ifrit al empezar, probablemente habría escapado, elogió Hefesto. Fue idea de Artemisa. Ifrit era la más ágil en el aire. Ocultar al ave dentro de la tela con la que la había envuelto fue bastante fácil, considerando la composición tanto de la bestia como del sudario. De hecho, la energía que emanaba del sudario que usó era completamente extraña. No pudo evitar observar cómo se desintegraba en motas de luz azul. Tenía preguntas, especialmente sobre las bendiciones extranjeras que percibía.
Pero esas preguntas podían esperar. Se pavoneó con las plumas que tenía en la mano, disfrutando de su tacto. Contrariamente a la creencia popular, las plumas de Fénix no eran simplemente llamas. Eran suaves. Celestiales. Incluso para los dioses, la sensación era reconfortante. Por suerte, eran de tamaño normal. La diosa de la caza las guardó rápidamente en su carcaj antes de que nadie pudiera mencionarlas. Ifrit aterrizó junto a ellos con un golpe sordo, atrapando al dragón entre sus garras con facilidad. Se sentía claramente incómoda con Artemisa acariciándole las plumas, pero por Hefesto, lo dejó estar. Fue una cacería mucho más sencilla de lo que esperaba, admitió Artemis. Es bueno que se haya hecho rápido, pero admito que sentí una sensación de pérdida. La curación fue particularmente molesta, murmuró. Aunque es fácil de abordar. Un día cazaré una presa que pueda satisfacerme. Aunque en teoría era fácil, Hephaestus dudaba que hubiera muchos humanos o semidioses que pudieran haber cazado al dragón tan eficientemente como ellos. Las armas antidivinas no obstaculizarían mucho la curación de la criatura. Era un dragón. Su propia biología podía soportar heridas profundas. Las armas antidragón probablemente harían poco, ya que la divinidad simplemente aceleraría la curación. Un extraño sistema de redundancia que a primera vista, debería haber hecho a la bestia casi invencible, en teoría. Podía verlo en los ojos de la criatura muerta. Había grietas, vasos sanguíneos reventados de días atrás, con costras en la expresión vidriosa. Hueso deformado a lo largo de las crestas de su columna vertebral. Siguiendo su mirada hasta Artemisa le dio compasión. Presentía que se moría, susurró Artemis. Extendió la mano hacia el cuerpo, sujetándolo suavemente. Hizo algo que él no pudo explicar con claridad, pero su suave sonrisa le hizo pensar que le traía paz de alguna manera. Al menos su sufrimiento ha terminado. Su propio poder lo estaba desmoronando. La divinidad que se filtraba lo había vuelto loco, aunque a su vez le otorgaba mayor fuerza. Debería haberse disipado, como solían hacer los monstruos de la mitología griega. Sin embargo, el brillo plateado que rodeaba el cadáver del monstruo era otro favor que le debía a Artemisa, uno que le devolvería con gusto. Aún no estaba seguro de qué hacía que los monstruos se dispersaran de esa manera, pero las teorías debían esperar. El mundo cambió, junto con su estómago, pero su visión se fijó en el mismo claro que había abandonado ese mismo día. Ella estaba atendiendo el caldero, con su hija firmemente apretada contra su pecho. De no ser por su tranquilo sueño, podría haber arremetido. Tranquilízate, murmuró para sus adentros. Cada vez le costaba más controlar sus deseos impulsivos. Empezaba a creer que sus dominios lo afectaban más de lo que había considerado. Sin embargo, a pesar de todas sus luchas internas, sonrió al acercarse a Hécate, observando los sigilos que la rodeaban. ¿Está bien? Atenea había planteado la hipótesis de que la divinidad ambiental podría tener efectos adversos en los semidioses. Hécate solo sonrió. Su hija estaba firmemente en sus brazos, durmiendo profundamente sobre su pecho. La cabeza de la niña descansaba sobre su pecho, envuelta suavemente en la tela roja. Es mucho más inteligente de lo que creía, reflexionó Hécate, usando magia para remover una enorme cuchara de madera. La resonancia entre padre e hijo es mucho más volátil para un semidios que para una deidad ajena. Le llevaría años antes de que fuera necesario abordar su resistencia a mi presencia. Aún así, solo necesitaría un corto tiempo para que mi esencia se purgara. En cualquier caso, supongo que tienes a la criatura. Se habría frotado la frente de no ser por el niño dormido en su pecho. En cambio, un par de ojos lo clavaron en él. Podríamos haber utilizado a la bestia como destinatario. Hefesto se encogió de hombros al retirar la capa superior de su quitón, dejando al descubierto su pecho desnudo. Se dirigió al centro del círculo y le hizo un gesto con la cabeza. Ese dragón había destruido varios asentamientos humanos. Dejarlo con vida para que cargara con el dolor de mi hija nunca fue una opción. Pero tú ya lo sabías. Sé que eres terca, murmuró Hécate. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Será algo nunca antes sentido. Su hijo se estremeció al sentir una oleada de maná que llenó el aire mientras Hécate comenzaba a prepararse. Los sigilos en el suelo se alteraron y ajustaron a los nuevos parámetros del extraño ritual de Hécate. Sin embargo, a pesar de su profesionalidad, Hécate seguía sujetando al niño con firmeza, incluso cuando tuvo que conjurar brazos astrales adicionales para continuar su tejido.
La bruja abrazó a la pequeña pelirroja como si fuera un tesoro preciado. En muchos sentidos, lo era. En los brazos de Hécate no solo estaba un pedazo de cesto. Era su confianza. Claro, la vigilaba con fervor. Pero el hecho de que incluso le permitiera proteger a su única hija. Era, en cierto modo, una lección de humildad. Hécate no recordaba que se le hubiera otorgado tanta confianza. A sus padres no les importaba. Su hermana Leto también la consideraba igual que a los demás dioses ctónicos. Incluso Hades, a quien técnicamente estaba subordinada, solo la invocaba cuando no tenía otra opción. La gente se mantenía a distancia, y solo dejaba acercarse a sus aprendices. Pero nadie la habría dejado acercarse a sus hijos. Ella lo sabría, algunos de sus adorables idiotas tenían hijos que creían que ella no conocía. Honestamente, no pudo evitar sonreír, uno pensaría que lo sabrían mejor. Sostener a la niña en brazos era interesante. Era suave, vulnerable, pero presente. El peso de una vida que no debería serle aún más pesado. No pudo evitar rozar un largo mechón de cabello que le hacía cosquillas en la nariz a la bebé dormida. Al depositarla cuidadosamente en el suelo, los sigilos estallaron en luz, inundando su cuerpo. El resplandor blanco se tornó lentamente de un púrpura sobrenatural, rebosando de energía psiónica. Artemisa, desangra al dragón. El círculo hará el resto. Se giró hacia Hefesto mientras Artemisa arrastraba al dragón hasta el borde exterior del ritual. Su impasibilidad solo la animó a continuar, entrecerrando los ojos al pensar que se lo tomaba a la ligera. Será como un dolor abrasador que te desgarrará la columna vertebral, dijo Hécate, aunque puedas soportarlo por el momento, no se disipará. Puedo asumirlo, aseguró, y lo más importante, ¿qué sabemos de su situación? ¿Es reversible? Hécate reflexionó un momento. La situación de esta chica era diferente a cualquier otra que la hubiera enfrentado. Poco probable. Lo que aflige a su hija no es ninguna dolencia ni enfermedad. Es simplemente su forma de nacer. Podríamos separar el alma de su cuerpo, pero corremos el riesgo de alterar un delicado equilibrio que ya está en juego. Me lo imaginé, dijo. Estaba tranquilo, indiferente. Lo había supuesto desde el principio, pero escuchar a Hécate le alivió un poco. Seguiría investigando. Estaba casi seguro de tener la solución. Hécate vaciló, mirándolo suavemente. Hefesto. Esto no será fácil. Su preocupación lo envalentonó y se inclinó hacia ella, sus narices apenas rozándose. Sus ojos brillaron con algo que Hécate no pudo identificar, pues nunca antes lo había visto dirigido a ella. Apaciguó las ansiedades que ella negaba con vehemencia. Estaré bien. Ella permaneció inmóvil, una sensación de calma la invadió mientras él sonreía. Sus ojos brillaban de determinación. Lo tengo desde aquí, dijo simplemente. Con eso, finalmente cedió. Los círculos brillaron mientras ella flotaba fuera del círculo rúnico, dejando a la niña flotando en una bola de sigilos arremolinados. El ritual fue breve, una derivación de un ritual anterior fallido. Era irónico que hoy se usara la obra de Circe. La lenta decadencia de su primer aprendiz la había obligado a desarrollar los fundamentos del ritual que Hécate utilizaba. Un pasaje rúnico entre el cuerpo y el alma, distorsionado por las energías divinas, creaba un sigilo de transferencia. Con unos pocos ajustes, permitía la transferencia de casi cualquier concepto. No había componente biológico. La posibilidad no importaba. La mente podía ser alterada, e incluso el alma, con consecuencias desastrosas. Circe había creado este ritual para mantener con vida a su aprendiz. Introducir un alma incompatible en el cuerpo de otra era la receta perfecta para una apariencia retorcida y defieme. No podía hacerse después de la muerte, solo durante. El dominio de las almas libres pertenecía firmemente a Thanatos y lo custodiaba con celo. Fue una brillante demostración de magia. Pero tenía defectos. Una burla fundamental a las leyes naturales del mundo, y se notaba. El nuevo cuerpo de Necrosa no había sido más que un cascarón que se deterioró rápidamente. Pero la mente, eso permaneció intacto. En teoría. Debería haber sido una receta para prolongar la vida mortal. Sin embargo, las teorías rara vez eran tan perfectas. El dolor desgarrador de separar y unir un alma no era algo fácil de superar. No podía mitigarse ni curarse. Necrosa solo era viable gracias a que se destrozaba los nervios. Esperaba que aullara, se retorciera y hiciera muecas. En cambio, se mantuvo estoico, con los ojos cerrados, concentrado.
Las runas fluyeron hacia su piel, y el crujido de su lento desarrollo se transformó en un siseo constante. Mientras los sigilos fluían por su piel, no pudo evitar notar su perfección. Era demasiado perfecta, demasiado perfecta. Casi se quedó boquiabierta al ver cómo su cuerpo se adaptaba de inmediato a la magia extraña, su piel armonizando a la perfección con la fluidez. No hubo ningún rechazo. La magia, por su naturaleza, no era algo que pudiera aplicarse simplemente al cuerpo humano. El maná propio podía fluir por el cuerpo de forma natural, pero al aplicarse al mundo exterior, se contaminaba, saturado de energía ajena. Aplicar los antiguos sigilos al cuerpo era, en teoría, algo positivo. El rechazo era natural, por lo que requería una amplia preparación, runas adicionales y regentes. Era un proceso agotador, pues los sigilos se infiltraban lentamente en el cuerpo pieza a pieza, un enredo que probablemente mataría al receptor en lugar de fortalecerlo si no se era consciente de que una pequeña parte del cuerpo reaccionaba de forma ligeramente diferente a las fuerzas externas. Esto fue lo que hizo que la alquimia fuera tan importante para las brujas, permitiendo la capacidad de alterar y ajustar el cuerpo para acceder a pozos de magia más profundos. Para decirlo sin rodeos, debería haber llevado un tiempo. Un proceso lento y minucioso. En cambio, fluyó sin fin, un ritual que se estimaba que duraría 18 horas se aceleró a solo minutos. Su mente estaba iluminada por la posibilidad que traía esta revelación. Así que añadió todo lo que pudo, ajustando el ritual para que encajara con el nuevo parámetro que era Hefesto. Y él no perdió el ritmo. Para Hefesto, ella prácticamente brillaba. El sombrero fue retirado, junto con el pequeño niqab que llevaba. La tela se desvaneció, revelando los sigilos brillantes alrededor de la garganta y la boca de Hécate. Sus palabras resonaban y se distorsionaban. El antiguo lenguaje primigenio no era más que una mezcla fluida de sonidos reverberantes para Hefesto. Su piel chisporroteaba mientras las runas de la antigua Grecia recorrían su brazo. Un elaborado patrón que crecía rápidamente desde la punta de sus dedos hasta justo sobre la mandíbula. Sintió una presión creciente, como si alguien se sentara sobre su pecho. Le apretaba las costillas, clavándose en los hombros y el codo. Le dolía la mandíbula al sentir la magia. Era un dolor sordo, como si alguien presionara demasiado durante un mensaje. Quizás sea incómodo, pero no excesivamente doloroso. Sus palabras se aceleraron y por un instante, Hefesto estuvo seguro de que le costaba igualar la velocidad de su propio hechizo. Sin duda, algo imposible. Hécate sudaba, logrando mantener su hábil manipulación incluso con la facilidad sin precedentes de su cuerpo. Hécate fue creada para la magia, y toda su forma lo atestigua. Sus sigilos y runas no eran más que una representación visual de la autolimitación que se imponía. Hefesto simplemente estaba sentado allí, absorbiendo las estructuras rúnicas sin esfuerzo alguno. Para decirlo elocuentemente. Era la única forma en que podía describirlo. Él era una mierda. Su poder era una mierda. El hombre era la personificación de la estupidez, como si viviera solo para romper expectativas. Un rasgo que su hija parecía haber heredado. Lo notó en cuanto comenzó su hechizo, por cómo se abrieron los ojos de la niña. Era solo una bebé. Pero reconoció esa mirada. La niña absorbía cada detalle, memorizando cada línea y concepto que encontraba. Puede que no lo entendiera, pero el hecho de que su mirada fuera implacable solo hizo sonreír a Hécate, acompañada de una extraña sensación detrás de las costillas. Era cálida, y rápidamente la envolvió. Intentó evitarlo, pues la lógica le dictaba que tal conexión era demasiado rápida y abrupta. Sin embargo, la mirada de la niña no vaciló. Cada centímetro del ritual era observado, analizado y grabado en su mente. Perdió toda perspectiva, a la deriva en el mundo de la magia, en la cima de su habilidad. Las manos de Hécate se crisparon al sentir, por un instante, el leve atisbo de un techo. Una barrera a superar. Un umbral de habilidad que aún no había alcanzado. Controló esa horrible curiosidad, frenando el oscuro deseo de seguir adelante, de abandonar la ética a la que se había adherido y dejarse llevar por la magia que se le presentaba. Resistió la tentación y el ritual llegó a su fase final. Por un instante, los ojos de la pequeña se retorcieron de dolor al retirarse el bastón protector. El alivio no tardó en llegar, pues las runas brillaron púrpuras en Hefesto. Los sigilos desaparecieron al asentarse el dolor y para gran sorpresa de Hécate, se puso de pie. Se movía como si nada. Sin embargo, no era del todo cierto.
Un ritual como este afectaba al cuerpo, sin importar cuán poderoso fueras. Grietas, leves y numerosas, se extendieron por los brazos y el cuello de Festo. Se astillaron en su rostro, delineando su mandíbula, mejilla y nariz. Una pequeña desfiguración. Estaba en conflicto. Él parecía estar perfectamente bien, rápidamente alzó a su hijo en brazos. Una parte de ella esperaba que no fuera permanente. Le gustaba bastante su rostro tosco. Otra parte encontraba un deleite bastante obsceno en sus cicatrices. Ambas partes explotaron, fundiéndose en un ardor singular en lo profundo de su estómago mientras él la miraba. Sus ojos solo reflejaban gratitud, su sonrisa suave, como solo la veía en la cama que compartían. No había nada sexual en ello. Sin embargo, verlo abrazar a su hijo como si fuera lo más preciado del mundo solo hacía que su deseo se volviera casi voraz por alguna razón. Apenas podía explicarlo, atribuyéndolo solo a la idea de que un dios que se preocupaba por su hijo la quemaba profundamente. Le recordaba su propia infancia desastrosa. Que era posible que Dios amara de verdad a otro. Que el ciclo de abuso y negligencia no tenga por qué repetirse. Esos pensamientos avivaron el fuego, pero no le importó. En cambio, se cruzó de brazos y se puso de nuevo el sombrero y el niqab. Mientras la tela le cubría la nariz y la boca, oyó a Artemisa arrastrarse entre ellos. El cadáver del dragón había comenzado a descomponerse rápidamente, y su sangre se filtraba al suelo. Pronto, la niebla dorada lo erosionó por completo, dejando solo unas pocas escamas y una gran mandíbula dentada llena de dientes. Artemisa sonrió, observando el hueso dentado. Lo levantó, comprobando el peso antes de sonreírle a Hefesto. Se acercó en silencio, observando los ojos parpadeantes de su hija. Bostezó, antes de volver a dormirse lentamente. Artemisa se inclinó hacia adelante, sonriendo suavemente. Susurró palabras, un destello plateado cubrió al hijo de Festo. Que tu huella sea siempre verdadera. Las bendiciones de la caza. A diferencia de la energía ambiental que emanaba de un dios, una bendición era, en cierto modo, insignificante. Una influencia en sus vidas que podía guiarlos en una u otra dirección. Era algo más ligado al alma que al cuerpo. Si bien existían bendiciones como la Estigia, la mayoría eran como la de Artemisa. Solo asintió agradecido, sabiendo que no era necesario pronunciar palabras. ¿Cómo la llamarás?, preguntó Artemisa. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Translator Light Novels. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Ya tiene nombre, interrumpió Hécate. Atenea tenía los derechos, como correspondía. Esperaba que Festo se enfadara. En cambio, la emoción se apoderó de ella, y la turbulencia de la situación comenzó a disiparse. ¿Qué nombre te puso tu madre?, susurró. ¿Qué nombre te pondré? Erictonio. Los grillos cantaron por un momento y el silencio se extendió por el lugar. ¿Qué? El área se volvió vacía, ambas mujeres observaron la mirada muerta que él les dirigió. Sé que no eres sordo, Hefesto. Su nombre es Erictonio. Repitió. Sí. Ese es el nombre que Atenea le había dado y declarado al mar y al cielo. Hécate golpeó suavemente la cabeza del niño. Su propia expresión se derritió ante el gorgoteo que escapó de Erictonio. Ese es el nombre grabado en su alma. Hefesto no pudo evitar sentirse en conflicto. Por un lado, eso significaba que, en teoría, el destino podía cambiar irrevocablemente. La historia de Erictonio estaba ahora arruinada para siempre y transformada en algo completamente diferente. De ello se deducía que las historias que contenían los recuerdos de Emilia no eran, de hecho, idénticas en todos los sentidos. Por otro lado, era un nombre horrible. Quizás era la sensibilidad moderna que bullía en él, pero la idea de que su hija llevara ese nombre era molesta. Fue en ese momento que los recuerdos de trabajar con Atena se filtraron, y su expresión se ensombreció cada vez más por el horror abyecto de la única y miserable habilidad de Atena. No podía nombrar nada que valiera la pena. O era demasiado literal o estaba completamente equivocada, sin nada intermedio. Recordó haber intercambiado ideas sobre el carro con ella, o al menos sobre el equivalente divino que estaba considerando. Creo que el nombre Horse Driven funciona mejor, afirmó con total confianza. A partir de ahí, todo fue degenerando. Era muy creativa. Pero eso no significaba que se le diera bien. Sudaba un poco, observando el rostro dormido de su hija. Era un don. ¿Y si ese era el nombre que le había puesto su madre? Que así fuera.
Aún así, él también quería ponerle un nombre. Su cabello rojo, suelto como lana, le acariciaba las mejillas mientras se acomodaba en su agarre. Sus dedos acariciaban suavemente los mechones de cabello. Un nombre resonó dentro de él. Uno que parecía casi demasiado perfecto. Eri, susurró. Invocaba el recuerdo de Ilia, la hermana homúncula de Shirou. Los recuerdos de ellas en vida después de la guerra y de Chaldea eran dulces y apacibles. Justo lo que él deseaba para ella. ¿Qué dijiste? Eri, afirmó, sonriéndole con sorna mientras la miraba a los ojos. ¿No te importa un apodo? Es solo la primera parte de su nombre. En lugar de enojarse o desestimarlo, simplemente estaba perpleja. ¿Apodo? Murmuró. Su sonrisa se ensanchó aún más, solo para desvanecerse. Se volvió más solemne al erguirse en toda su altura, mirando ligeramente a Hécate desde arriba. Le pareció un poco ridículo, actuando tan serio. Bebé en una mano, mandíbula en la otra. Te debo mucho, Hécate. Más de lo que creo poder pagarte jamás. Palabras peligrosas para criaturas de su estatura. Pero también llenas de sinceridad. Ella lo obligó a hablar, y quiso provocarle una risa. Sin embargo, había un anhelo allí. No. Una determinación. Una que ella, por desgracia, reconoció. Necesito pedirte otro favor, dijo Hefesto, uno que espero que entiendas. No se inclinó como los demás. No suplicó. En cambio, le pidió con franqueza y sinceridad. ¿Me enseñarás magia? Preguntó. Mientras que Hécate era de lo más fría, Artemisa llevaba suficiente sorpresa para ambos. Su rostro estaba horrorizado, abierto por la incredulidad de que él alguna vez le pidiera semejante cosa a la dama de la magia. ¿Buscas poder?, dijo simplemente. Sí. Hefesto miró más allá de su bosque, viendo algo que ella no podía ver. Tengo enemigos. De esos que se esconden tras otros. Que creen que no sé nada de su implicación en las desgracias que me han azotado hasta ahora. Ahora me doy cuenta, dijo, mirando a Eri, de que si quiero que Eri viva libre. Necesito fuerza. El aire se calentó, una presión que no era ni divina ni mágica presionaba los hombros de Hécate. Solo le interesaba fugazmente, sin pensar en una confrontación. Había tomado una decisión ese mismo día, sola con su hijo en brazos. No. La había tomado la mañana que despertó con él en su cama. Adoraba a este hombre tonto y todo lo que era. Y todo lo que podría ser. El futuro era para los pájaros, como dicen, vivir el presente era simplemente lo mejor. No puedo, dijo simplemente. Su corazón se tranquilizó aún más ante su aceptación, en la forma en que él no la presionaba ni la provocaba, exigiéndole sus secretos como lo harían otros. Entiendo. No te equivoques, dijo Hécate, apretándole la barbilla con el dedo, no estarás solo en este asunto. Sabes tan bien como yo que no puedo soportar que nadie, ni Dios ni el hombre, haga daño a mis aprendices. A los dos les tomó un momento darse cuenta, sus ojos se abrieron cuando la mano de Hécate ahuecó cuidadosamente el rostro de Eri, los ojos de la niña se abrieron al mundo. Sí. Será una buena bruja. Parpadeó. ¿Tan temprano? Oh, tendrá que crecer. Es imposible predecir los efectos adversos de su biología en esta etapa temprana de su desarrollo. Sin embargo, tiene un talento innato que nunca he visto en otra. De todas las brujas a las que he enseñado en mi vida, creo que ella podría ser mi obra maestra. Así que sí, Hefesto. Estaré con ella. Ella levantó una mano y miró hacia otro lado con desdén. No puedo hacer nada si el padre de mi estudiante quiere vigilarnos. Al fin y al cabo, con una diosa actónica no se puede ser demasiado precavido. Él se detuvo, dándose cuenta de a dónde quería llegar. Solo sonrió con suficiencia mientras se encogía de hombros. Me temo que debo insistir. Supervisarla mientras está contigo es la única manera de que Eri pueda ser tu alumna. ¿Te parece bien? Hécate fingió pensarlo, mientras el cielo se oscurecía por un instante. Las parcas estaban en el viento. Podía sentir el ceño fruncido del pasado y el presente. Pero también podía sentir en sus entrañas esa sonrisa. La misma sonrisa que ardía con una voraz necesidad de un futuro cada vez más brillante. Puede que dos de los destinos lo desaprueben, pero ¿a quién le importan? A Hephaestus solo le importaba ahora. El futuro de Eri. Hécate chasqueó los dedos, dibujando un contrato. Bueno. Si es necesario, murmuró.
Él la agarró, sus manos se unieron para estrecharle la mano. Sin embargo, ella lo buscó con la mirada. Un entendimiento silencioso entre ambos. A pesar de su deseo de formar parte de la vida de Eri. Ella se quedaría atrás si él se lo pedía. Por un momento pensó en Atenea. Pensó en los Olímpicos. Demonios, incluso pensó en Cassandra, precisamente. Pensó en las posibilidades, las consecuencias políticas del peor escenario posible, por improbable que fuera. Al final, decidió simplemente hacer lo mejor para su hija. ¿Y si eso perjudicaba a otros dioses? Que así sea. Porque sus lágrimas serían el único consuelo que encontrarían. Sus oídos hormigueaban con la risa aguda y enloquecida de Lachesis, la hermana mediana de las parcas. Las nubes oscuras se disiparon cuando Hécate comenzó un nuevo ritual. Te doy la bienvenida, hija de la guerra, susurró. El trueno retumbó. Te doy la bienvenida, hija del fuego. Un relámpago vibró sobre las nubes, una declaración que todos pudieron oír en el espectro divino. Recorrerás mi camino como recorres el tuyo, declaró Hécate, porque mi sombra estará contigo como tú estarás conmigo. El resto de sus palabras fueron pronunciadas en un idioma que Hefesto desconocía. Un pequeño sello se formó sobre la cabeza de su hija, desapareciendo tras un instante. Bien. Las parcas no intervinieron. ¿Pueden hacer eso?, murmuró Artemisa, mirando los árboles como si el destino pudiera estar acechando en sus ramas. Lo han intentado, dijo Hécate con el ceño fruncido, pero hasta ahora no han tenido éxito. Hablaba de los cambios que Hécate ya había logrado con su intervención directa. También disipaba la mayor duda de Hefesto, que si las parcas lo deseaban, no podría cambiarse. Confiaba en su propio destino. Después de todo, era un forastero, nacido al margen de sus mezquinas reglas. Él era diferente, y con esta confirmación, su determinación se endureció aún más. Te he quitado un poco de tiempo, dijo Hefesto con una sonrisa. Su voz resonaba con aspereza. Su tono ronco hizo sonreír a Hécate y hacer una mueca a Artemisa. Una miseria, la verdad. Supongo que piensas volver a casa, ¿no? Prometo visitarte a menudo, pero... ya hemos invadido tu casa demasiado tiempo. Debo preparar mi hogar para Eri. Necesitará comida, ropa, un refugio adecuado. Hay mucho trabajo por hacer. Hécate se encogió de hombros. Le das demasiadas vueltas a cada detalle de tu vida, Hefesto. De verdad, puede ser bastante agotador. ¡Qué tonto! Mi casa está equipada con todo lo que necesitas. ¿Para qué complicarte? Artemisa casi rió. Hefesto era un bastardo estoico, su rostro rara vez reflejaba emociones fuera de lo extremo. En su interior. Ella veía cosas. Cosas que estaba segura de que no debía ver. La imagen de ese niño gritando sin que nadie lo oyera la perseguiría para siempre. El hecho de que no fuera lo peor que vio la atormentaba más que cualquier imagen que pudiera evocar de su pasado. Ese mismo muchacho horrorizado, ese niño traumatizado, roto una vez más. Sin embargo, las grietas no eran fruto del trauma ni del dolor. Más bien, sus ojos casi se cruzaron mientras su mandíbula se desplomaba ligeramente, con solo pronunciar una simple palabra. No había nada más divertido que ver a un hombre competente reducido a un zoquete. Tuvo que taparse la boca, en parte disfrutando de toda la secuencia de acontecimientos. Un guiño entre ella y Hécate lo hizo aún más divertido. ¿Tú? ¿Casa? Graznó. Por supuesto. ¿De qué otra manera compartirías mi cama? Hécate se frotó el costado de los brazos, tarareando suavemente. Eres un calentador encantador, ¿sabes? Y lo que haces con la lengua. Hécate. Estaba tan serena como siempre, solo una ligera elevación de ceja ante el rostro sonrojado de Hefesto. Sin embargo, fue la expresión encogida de Artemisa lo que realmente endulzó sus bromas. Pobre chica. Como si Hécate le permitiera disfrutar de la incomodidad de Hefesto. No, la única que disfrutaría esto al máximo era ella. ¿Dije algo malo? Hay un niño presente. Rápidamente le tapó los oídos como si eso de alguna manera borrara el hecho de que ella estaba allí. Por supuesto que sí. No soy ajeno a ella. Eri tendrá un hogar aquí, como tú. Parecía tan perdido que ella no pudo evitar finalmente reír. Oh. Estás bromeando, murmuró aliviado. Ni hablar, rió Hécate, inclinándose hacia él con desenfreno. Ronroneó, disfrutando de la ligera incomodidad que él sentía. Sin embargo, a pesar de toda su sensualidad, eso era todo.
porque mientras se abrazaba al padre, también abrazaba a la hija. Sonrió suavemente, mirando a Hefesto y a Eri. Mi hogar está abierto para ambos. Aunque los conozco. Así que vayan, regresen a su isla natal y hagan lo que consideren mejor. Incluso ahora, probablemente estén siendo tontos, pensando en los problemas que surgirían de nuestra unión. Mejor hacerlo en su propia morada, donde podrán meditar en paz, rió entre dientes. Ella solo rió un poco más mientras Hefesto se quejaba. Vámonos. No queremos que los rumores sobre nuestra aventura impía se difundan más. ¿Impío? Ella se señaló a sí misma. Yo, la bruja quitónica, he seducido al celestial olímpico para que esté a mi lado, susurró con picardía. Con un paso ligero, flotaba a su lado, con un brazo sobre sus hombros. Susurrando mis oscuras promesas y compartiéndome cama. Algunos me llaman ladrón de cunas. Se encogió un poco. Aunque tenía todo el sentido del mundo, estaba seguro de que la eclipsaba en experiencia. Los recuerdos de Emilia eran vastos, abarcando un tiempo incalculable. Con toda probabilidad. Probablemente era más antiguo que cualquier titano dios, sin excepción. En teoría. Pero para el mundo exterior. Adorable pequeño dios, murmuró. ¿Te preocupas por mí? Los rumores sobre ti no son del todo agradables, ¿sabes? Parpadeó, observándola. Una pequeña burbuja apareció alrededor de la cabeza de Eri, y la niña volvió a dormirse. Dicen que asolaste a Afrodita, dijo con objetividad, y que estás conspirando para añadir a Atenea y Artemisa a tu pequeño harén divino. Se atragantó y la expresión de Artemisa se oscureció significativamente. Creí que había matado a los dioses difundiendo ese estúpido rumor, gruñó. Sí, lo hiciste. Desafortunadamente, Afrodita no está ayudando. ¿Qué? Murmuró. La bruja rió cuando Hefesto se volvió hacia ella. Con su firmeza, su hija solo ablandó la fuerza que desplegaba. Hécate solo le dio un codazo en la nariz, sonriendo mientras su ceño se acentuaba. Conquista, querido muchacho. La reputación de un dios capaz de complacer a la mismísima diosa del amor es inquebrantable. Muchas diosas te consideran un blanco imposible. Dicen que te maldije, te coaccioné, y que el hecho de que solo hayas honrado mi lecho con Afrodita. ¿Afrodita? Ambos lo miraron. No tienes por qué fingir conmigo, dijo Hécate con una sonrisa. Fue antes de nuestro pequeño retozo. No me detengo en eso. Sus palabras vacilaron ante la luz confusa. No había manera de fingir. Oh. ¿Hablas en serio? ¿Qué hizo Afrodita? Murmuró Hefesto sombríamente. ¿Eres consciente de esto?, declaró Hécate a Artemisa. Las dos se volvieron hacia Artemisa, aunque era Hécate quien la observaba atentamente. Para ser justos, ella solo había descubierto la verdad recientemente, a través del corazón de Hefesto. Artemisa solo suspiró ante la mirada implorante de Hefesto. Yo. Ella hizo que pareciera que ustedes dos tuvieron sexo cuando te fuiste a hablar. ¿Cómo? No hicimos tal cosa. Hécate se echó a reír, observando la expresión de Hefesto en busca de algo. Lo que vio solo le revolvió el estómago de esa manera hermosa que solo la risa genuina podía lograr. Casi dolió, incluso para una diosa, su forma de reír. Oh, eso es un regalo, trinó, la diosa del amor no puede acostarse con su propio marido. Artemisa levantó la vista y retrocedió. Estaban en silencio, pero no era infalible. Esto, mi querido Hefesto, es lo que te hace tan interesante para mí, sonrió. Sus manos acariciaron ambos lados de su rostro, sus labios cubiertos de tela rozaron suavemente su mejilla. Gracias, tonto, susurró con cariño, necesitaba reírme. Supongo que quieres decir. Si te refieres a nuestro cortejo continuo, ese barco zarpó hace mucho. Su mano se posó en la cabeza de Eri, observando su expresión dormida. Qué curioso. No fue hasta que Eri llegó que consideré algo parecido a una amistad contigo. La idea de poder tolerar tu presencia fuera de mis piernas ya me intrigaba bastante. Su rostro casi esbozó una sonrisa ante su estrangulamiento improvisado. Lo ignoró y le pidió con dulzura que la sujetara. Se deleitó con la atención de la niña, con su rostro inexpresivo y su comportamiento tranquilo, tan distintos de los de otros niños que había visto. Por primera vez en su vida, disfrutó de verdad de la compañía de una niña. Quizás en parte por su padre, cierto, pero cuando él se fue a reunir a sus regentes, la niña demostró ser una cálida compañía.
Su mirada se suavizó al deslizar un dedo por su mejilla, fijándose en la mirada de la niña. Hefesto habría asumido que estaba tan perdida en los ojos de Eri como él si Hécate no hubiera seguido hablando. Sin embargo, no fue hasta que demostraste preocupación por ella que me di cuenta de que eres un hombre de palabra cuando puedes serlo. Lo siento, murmuró Hefesto, pero no entiendo. Ella miró a Eri y luego regresó con él. Ella. Faltarías a tu palabra por ella. Creía que eras pura, en cierto sentido. Que nunca faltarías a tu palabra. De una manera que no quería lidiar con ese peso. Sin embargo, es precisamente tu imperfección lo que te hace tan hermosa para mí. Así que, veamos a dónde nos lleva esto. Él parpadeó, y ella casi quiso provocarlo aún más, solo para ver si sus orejas se sonrojaban aún más. Las palabras que se le quedaron atrapadas en la garganta, su mirada observaba discretamente a Artemisa por el rabillo del ojo. Parecía como si quisiera estar en cualquier otro lugar menos allí. Hécate tenía más que decir. Pero la diosa de la caza no pudo estar aquí cuando lo hizo. Y la bruja devolvió a Eri a sus brazos, poniendo ambas manos sobre su rostro. No sé a dónde irá esto. Pero me da igual. Eres lo más divertido que he hecho en años, Hefesto. Ahora. Vete. Es obvio que quieres escapar de mis dominios. Espera, no. Ve, se rió, y practica tus provocaciones. Es divertido por ahora, pero me gustan mis compañeros con un toque mordaz. Un portal, el primero que veía, se abrió ante él. Estaba justo frente a su casa, nada menos, lo que le hizo fijarse en ella. Para su disgusto, solo una sonrisa burlona adornó sus oídos. La sorpresa, la molestia. Nada de eso existía. Ella supo inmediatamente que había perdido cuando habló. ¿Qué? Murmuró ella. Él solo negó con la cabeza, riendo entre dientes mientras la observaba buscando algo que no le gustara del todo. Sintió un calor que le subía a las mejillas, un fenómeno inusual que de hecho, había olvidado que podía experimentar. ¿Qué? Enfatizó ella. Nada. Solo me preguntaba por qué podías abrir la puerta de mi casa tan fácilmente. Él ya sabía la respuesta. Y la audacia la hizo abrir los ojos de par en par. Fue la seguridad en su expresión lo que la conmovió, esa sonrisa voraz que solo quería borrar. Vete. Declaró torpemente, perdiendo el impulso una vez más, te veré en otra ocasión. Ella dudó por un momento, una decisión tomada, mientras caminaba hacia su casa escuchó las últimas palabras de Hécate. Acepta el regalo que te he enviado, se burló sin importarle. El portal se cerró de golpe, dejándolo con sus pensamientos. Habían sucedido demasiadas cosas y demasiado rápido como para siquiera pensar en el futuro. En cambio, solo se atrevía a preocuparse por el bebé dormido en sus brazos y la idea de una cuna. Podría conformarse con algo trazado, pero su hija se merecía lo mejor y se aseguraría de que lo tuviera. Pero necesitaba sus manos. Se aferró a la tela que llevaba al cuello, usando la bufanda que había hecho en memoria de Calíope para envolver a su hija. Usando magia, la tela se expandió y aunque tardó un instante, logró envolverla firmemente alrededor de su pecho, dejando ambas manos abiertas. Se giró y notó que Artemisa sonreía. «¡Qué día tan especial!», murmuró, frotándose suavemente los nudillos del puño izquierdo. Se preguntaba por qué estaba allí, todavía merodeando a su alrededor. La compañía era buena, eso lo admitía, pero su mente seguía barajando el peor escenario posible. La preocupación de un padre, quizás. Y ella se debatió, lo cual le resultó extraño. Siempre se había mostrado resuelta y firme en su forma de manejar las cosas. Sus palabras sobre Niobe le hicieron preguntarse cuánto de eso aún la afectaba, cuánto aún mermaba su confianza en sí misma. Al final su silenciosa paciencia fue recompensada. Estoy preocupada, admitió finalmente, preocupada. Tengo miedo de que Apolo pueda. De lo que pueda hacer. Artemisa paseaba a su alrededor. Él compartía sus preocupaciones. Aunque admitía que sentía que esto tenía menos que ver con lo que Apolo había hecho y más con lo que ella percibía como capaz de hacer. La desconfianza de Hefesto hacia el dios de la sanación no provenía de su malicia. Provenía de la firme convicción de Apolo sobre lo que era correcto y verdadero. No curó a Hefesto para confirmar la salud del dios del fuego. Lo hizo porque era algo que debía ser reparado. Algo que debía embellecer. Algo que debía ajustarse a los estándares de Apolo. En muchos sentidos.
Quizás había una genuina preocupación en sus pensamientos. Pero Hefesto sabía hasta dónde podían llegar los dioses con sus erróneas ideas de ayuda. Artemisa parecía asustada. Su preocupación demostraba un cuidado del que él no creía que ningún dios fuera realmente capaz. Le hizo preguntarse: ¿cuánto de este mundo había asumido a partir de los recuerdos de Emilia? ¿Cuánto más le quedaba por experimentar? Dejando a un lado su confusión interior, le respondió a Artemisa lo mejor que pudo. Tengo mis propias dudas, ya lo sabes. Sin embargo, no podemos juzgar las acciones de los demás hasta que ocurren. Así que simplemente le dejamos hacer lo que quiera, murmuró ella con tono sombrío. Se burló, frotando el dorso de la mano de su hija a través de la tela. No somos seres de libre albedrío, mintió Hefesto generosamente. Apolo no puede hacer con ella lo que ella quiera. Además, saboreó la ceniza. Sintió el fuego. Sintió que sus labios se agrietaban ante la repentina oleada de calor que la invadió. Vio de cerca las grietas que se formaban en su cuerpo. Brillaban con un calor azul etéreo, chispas de un núcleo divino, diluidas por su caparazón mortal. Debería haberse desmoronado. Y sin embargo, permaneció imperturbable. Si alguien intenta siquiera considerar hacerle daño, perderá su vida, Artemisa. No le sorprendió que la amenaza también fuera dirigida a ella. Recordó una amenaza similar de Ares, entre todos los dioses. Solo pensar en él le ponía los pelos de punta. Sin embargo, en cambio, se dibujó una sonrisa. Incluso yo, mi amigo. Se rió entre dientes. Él solo sonrió con sorna. Las amenazas de violencia entre dioses solían ser amenazas. Sin embargo, la frivolidad la hacía sentir como si no fuera más que una provocación infantil, una costilla entre. Pensó, así que eso es lo que se siente. Con el paso de los años, Artemisa había llegado a disfrutar de la compañía de numerosas ninfas y diosas. Zoe era una de ellas, hija de Aglas, una compañera fiel cuando podía dejar de lado sus obligaciones en casa por un tiempo. Sin embargo, todas compartían el mismo deseo de complacerla. De servirla. Cualquier pensamiento de actuar según sus propios deseos o en consonancia con los de ella era simplemente impensable. Estaba rancio. Y hueco. Lo cual hacía que esto fuera aún más preciado para ella. Y detestaba lo que Apolo le había arrebatado. Su hermano. Se suponía que lo era todo para ella, como ella lo era para él. Y no lo era. Tomó una decisión y se cubrió. Debió ser muy consciente de lo que ella vería y de cuánto lo despreciaría. Era la única explicación. Se sentía asqueada. Como si cada momento que pasaba con su hermano la dejaba al descubierto mientras él estaba blindado. Abierta a su cerrada. Era como le pasaba a todos sus conocidos. Protegido. Protegido. Evitado. Adorado. Siempre había algo. Algo entre ella y los demás era tan agotador como molesto. Aquí era sencillo. Y eso le gustaba. Bueno. Hasta cierto punto. La naturaleza la llamaba y su deseo de compañía se desvanecía rápidamente. Me voy ahora, dijo de repente, observando algo a lo lejos que Hefesto no pudo comprender, o al menos no del todo. Sonrió cuando él simplemente la despidió con un gesto. Hasta la próxima, dijo. Resonó con una promesa, la certeza de que habría una próxima vez. Siempre. Desapareció, adentrándose en la arboleda, fuera incluso de la mirada penetrante de Hefesto. Sin embargo, no había descanso para los malvados. Hefesto. Hefesto. Parpadeó mientras Cassandra se abría paso a toda velocidad entre los árboles. Estaba jadeante, tras haber corrido hasta allí tan rápido como sus piernas le permitían. Era irónico que la capacidad de retorcer el espacio apenas aliviara el cansancio de correr. Una milla de carrera intensa era difícil, independientemente de si era natural o forzada. ¿Tú robaste un bebé? Se quedó con la mandíbula caída ante su acusación. Por las tetas de la madre tierra que robaste un bebé. Este es mi bebé, murmuró. Sus ojos se abrieron de par en par. De hecho, no dejaron de abrirse mientras las palabras se grababan en su cabeza. Miró al niño atado a su pecho y luego a él. Miró más allá de él. Él podía ver las maquinaciones de sus suposiciones, que la dejaban aturdida. Balbuceó un poco antes de acercarse. Se inclinó, susurrando. Eso no es de Afrodita, ¿verdad? No, gruñó, no es de Afrodita. Ni siquiera hemos tenido sexo, Cassandra.
Ella lo fulminó con la mirada, retrocediendo con firmeza. Hubo miedo por un instante. ¿De Atenea?, murmuró. Sí, dijo. No tenía sentido mentir. Tú. Yo. Su cerebro empezó a trabajar mientras fruncía el ceño. Espera. Pero entonces, ¿por qué no estás muerto? Quiero decir, si le hubieras hecho eso a Atenea, entonces Zeus habría. Pero Atenea simplemente habría. Finalmente ella estalló, con la voz ahogada mientras se apoyaba contra un árbol. Oh, dulce caos, susurró, fue consensuado. Maldito cabrón. Idiota. Ella lo agarró por los hombros. Intentó zarandearlo, como siempre. Esta vez él no se reía y no se movió cuando ella intentó moverlo. Estás totalmente dentro. Guau, eres sólida. Murmuró. ¿Ya terminaste de comportarte como un idiota? El tono de su voz no era sutil ni amable. Ella le dedicó una sonrisa temblorosa al ver sus ojos entrecerrados, mientras miraba al bebé dormido. Yo. Lo siento, me salí con la mía. Solo. Atena. Maldición. No tuvimos sexo, murmuró. Está bien, ahora sé que estás mintiendo. Ella trotó a su alrededor con la mirada tratando de brindarle apoyo. Mira. Entiendo que tener un hijo es un poco estresante, pero ya no necesitas mantener tu virginidad. Sé que mentías sobre Hécate y. Aprecio la broma. Él la miró directamente a los ojos. Y sonrió. Lo juro por el caos mismo. El cielo se oscureció de inmediato. Cassandra se desanimó mientras miraba hacia arriba, con la mirada fija en su mejor amiga, a quien cariñosamente llamaba para sus adentros la piadosa idiota. Juro que mis manos nunca tocaron a Atenea ni a Afrodita. Pero sí me acosté con Hécate. Cassandra se encogió. Toda la noche. Ella se marchitó aún más. Y volveré a hacerlo. Ella se atragantó. Regularmente. Ella jadeó, luciendo como si toda la vida la hubiera abandonado. Estás loco, murmuró. Los rumores son falsos, pero no voy a rehuir mi relación con tu madre. Eso fue solo una broma. Gritó. Ella pensó que era dulce. Se lo dijiste. Era gracioso cuando la gente asumía que no podías mentir. Te permite escapar de las cosas más locas. Él solo negó con la cabeza y se giró para mirar a Hermes. Parpadeó. Sus ojos se abrieron de par en par al ver al rey de los ladrones. No tenía sentido. Hermes no debería haber podido entrar. Sus tierras estaban expuestas a las intrusiones de Hermes. A menos que... Bastardo, murmuró Hefesto. El insulto se apoderó de Hermes mientras su sonrisa crecía hasta niveles casi sin precedentes. Bien. Sabes que Zeus quería tu opinión sobre la situación de su hija. Tienes suerte de que no te hiciera pedazos en cuanto se difundieron los rumores. Hermes miró a su hija, moviendo el dedo en su dirección. Se escapó de Hefesto al intentar sujetarle el dedo y chasquearlo. Atenea está ahí arriba explicando cosas, pero esto... Oh, esto es oro puro. Hermes se encogió en sí mismo, y Cassandra tuvo que apartar la mirada o quedar reducida a cenizas. Mientras el dios de la mentira y los ladrones regresaba al Olimpo, a Hefesto solo le quedaba una cosa por decir. Mierda.